Está el doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, qué alegría verte. Querido Joaquín, siempre un gusto No, grande estar aquí contigo. no, el gusto es nuestro. En el estudio. ¿Cuál era el tema hoy? Pues hoy el tema de lo que no se aprende, lo que no nos han enseñado en la escuela, Joaquín, es uno que es la elegancia. Sí. La elegancia, que no es un tema nada menor. Yo creo que son de estas palabras, la elegancia, que todo mundo le da un significado bastante más superficial de lo que en realidad tiene. Ahorita dirían que son los fifis. Exactamente, y no tiene nada que ver con eso. La palabra no tiene nada que ver con eso. Fíjate que viene del latín la palabra, que es elegancia, viene del latín de elegir. Elegancia viene de elegir, saber elegir lo mejor. Una persona que sabe elegir, una persona que sabe estar de la manera adecuada en el momento justo. De ahí viene la elegancia. La elegancia se expresa de muchas maneras externas, en la manera de vestir, en la manera de hablar, en el aseo. En el aseo. Todo eso es parte de la elegancia, el saber estar, lo que es un arte. Pero no solamente es una cuestión de apariencia, Joaquín, sino es una verdadera forma de ser. Es el reflejo de una parte interior que tenemos. Y yo creo que la gran falsedad que se maneja desde hace tiempo en el mundo es pensar que la autenticidad es mostrarte de una manera poco cuidada, que la autenticidad consiste en poder salir y expresarte de la manera que quieras y como quieras porque así soy yo. Eso, Joaquín, yo te diría que es una forma falsa de autenticidad y eso va y es uno de los grandes enemigos de la elegancia. Los seres humanos estamos destinados a ser elegantes. Es más, yo te diría, la elegancia, en este sentido profundo de la palabra, es lo que nos lleva en gran medida a la felicidad, porque implica dentro de la persona una serie de equilibrios que son muy importantes, que tienen que ver con nuestro equilibrio interior, con la discreción, con la atención que debemos de tener con nosotros mismos para ser mejores. Una persona elegante es una persona que piensa en los demás. No solamente se viste para estar bien o para tener una apariencia en un sentido de un egoísmo, sino que está pensando en una parte social muy importante hacia afuera, Joaquín. Por eso me parece que la elegancia la podríamos llamar, si me permites dar un nombre así, la elegancia es el perfume del espíritu. ¡Qué frase, doctor! Sí. Pero es así, es la parte que se percibe de cómo eres interiormente. O sea, una persona que realmente es elegante en el sentido pleno, insisto, de la palabra, en su manera de referirse a los demás, en la manera de estar en un lugar, la manera de elegir, en la manera de ser cuidadoso y delicado con los demás. En esa medida lo que está haciendo es mostrarte cómo es realmente esa persona por dentro. A ver, la elegancia no tiene nada que ver con la ropa de lujo, ¿sí? Que se ponga un patán. Absolutamente no, Joaquín. Por más que vaya vestido de lujo, si es patán, no seguirá siendo patán y no será elegante. Así es, Joaquín. No tiene nada que ver con marcas, no tiene nada que ver ni siquiera con un gasto importante en la ropa. Tú puedes llevar una ropa relativamente sencilla y ser profundamente elegante. Ese es otro de los matices de la elegancia. La elegancia es por definición sencillez. Una persona elegante es una persona que siempre va a ser sencilla en su manera de ser, sencilla en su manera de hacer las cosas. Y Joaquín, una persona que está mucho más ubicada en su lugar, porque finalmente la elegancia lo que nos da es ubis, o sea, ubicación. ¿Quién soy yo en este mundo? Pues yo soy un estudiante, yo soy un trabajador, ser quien debo de ser, jugar ese papel, aceptar ese papel interiormente y en la sociedad. Eso en gran medida describe lo que es ser una persona elegante, Joaquín, en ese punto. Y hoy esto es algo que se ha olvidado enseñar. O sea, ya no es algo que todavía en la casa, quizás hasta la década de los años 60, principios de los 70, se enseñaba.
Y se enseñaba, Joaquín, muchas veces por transmisión ejemplar, porque tú veías a otras personas que se comportaban de esa manera, que eran de esa manera, los modelos de vida eran, si uno piensa, ciertas figuras famosas de aquellos años eran mucho más elegantes. Hoy hemos perdido eso. Hoy lo vulgar se ha colocado en el escenario inicial. Yo te diría que lo vulgar, que es justamente lo contrario a la elegancia, hoy se puso como la característica cultural que de alguna manera ha impregnado el mundo, Joaquín. Y lo ha impregnado no solamente porque nos enseñan en la escuela, sino que lo ha impregnado en las modas, lo ha impregnado en el arte, lo ha impregnado en el lenguaje que utilizamos para hablar con los demás, lo ha impregnado en la manera en que pensamos en los demás, porque una persona elegante es una persona que está pensando en el que tiene enfrente. Una persona vulgar no le importa lo que los demás piensen, no le importa lo que los demás sientan. La elegancia de Joaquín es lo que te lleva a ser una persona sublime. Por eso se dice en la filosofía que hay 3 grandes trascendentales, que son el bien, la verdad y la belleza. Y la elegancia tiene que ver con los 3, no solamente con la belleza. La elegancia tiene que ver con el bien, porque una persona elegante es una persona que está pensando en términos de bondad, en términos de hacer el bien a los demás. Tiene que ver también con la verdad, porque una persona elegante refleja lo que tiene adentro. Esto que tú decías de intentar ponerse, por más ropa que te pongas, por más que intentes aparentar, una persona elegante se comporta igual frente a los demás que como se comporta en la soledad de su casa. Podríamos también agregar que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Absolutamente, Joaquín, porque al final del camino la elegancia, para ser real, es una especie de expresión de lo que tienes adentro. Cuando lo que tienes adentro no coincide con lo que tú estás expresando, ahí no hay una elegancia, ahí hay una careta, ahí hay una falsedad. La elegancia, Joaquín, como te decía, consiste en saber elegir bien. Y yo creo que elegir bien en tres elementos de la vida que son esenciales. En el actuar, una persona elegante sabe cómo actuar en una condición determinada. Si está en una fila o está sentada y ve llegar una persona mayor, es una persona que sabe tomar la decisión de levantarse para que esa otra persona se siente. Una persona elegante es una persona que al momento de tomar una decisión o soltar una palabra frente a otros, cuida no lastimar a la otra persona, o sea, elige cómo actuar. La elegancia significa propósito y coherencia. Una persona elegante es una persona que normalmente en la vida tiene un propósito superior. La elegancia no se da solamente porque nos gusten cosas bonitas, etcétera, sino porque tenemos una visión más sublime de la vida de la que tiene una persona vulgar. Una persona elegante ve en el orden, ve en la ayuda a los demás, ve bienes que están muy superiores a lo que una persona vulgar solamente atrae para sí. A una persona vulgar no le importa tirar la basura, no le importa vivir en un lugar de una forma, no le importa vestirse de una forma realmente desagradable, porque no tiene esa parte sublime, que es, por cierto, parte de lo que define una sociedad como civilización. Es lo que te deja de hacer tribal, es lo que te deja de hacer primitivo, es lo que te vuelve una civilización. Y lo tercero, Joaquín, que esta es la parte más importante, me parece, de la elegancia, yo te lo podría decir que también se puede decir que la elegancia es el arte de saber vivir. Una persona elegante sabe vivir, sabe disfrutar las cosas pequeñas de la vida, sabe entender en el rincón más chiquito de las cosas, sabe valorarse y darse una autoestima. Muchas veces las personas que pierden la elegancia es por un problema de autoestima. Tienen que disimular lo que no son. Una persona elegante, en cambio, muestra con ese sentido sublime, dando la mejor versión de sí misma lo que realmente es. Una sociedad que ha perdido la elegancia, Joaquín, ha perdido el civismo, ha perdido la influencia positiva en los demás y sobre todo ha perdido el sentido de civilización. Entonces, qué importante hoy enseñar y transmitir esto. Y esto se transmite no solamente con un pizarrón y un gis, esto se transmite a través del ejemplo. El ejemplo atractivo, cuando tú ves un modelo de una persona realmente elegante, que cuando la ves llegar a un lugar
esa persona tiene un equilibrio, esa persona tiene un no sé qué que me hace respetarla, que si tengo un problema sé que voy a acudir con esa persona a comentárselo. Ahí está una persona elegante. Por eso te decía, suena muy, ahora que me lo decía, suena muy rebuscado, muy poético, pero sí, la elegancia es el perfume del espíritu, Joaquín. Fíjate que nunca pensé que la elegancia tuviera ese fondo. Sí, porque cuando hablamos de elegancia en la sociedad actual, pensamos, oye, esta persona es elegante porque se viste de esta forma, o esta persona es elegante porque el entorno en el que está lo tiene decorado de determinada manera. Esos son, Joaquín, yo te diría, los efectos externos, simbólicos de la elegancia. La elegancia está en el interior de la persona. Y una persona es elegante, Joaquín, aún, yo te lo diría, con unos harapos puestos. Una persona puede ser elegante, y me refiero a harapos no por el mal gusto, sino porque no tenga los recursos para ponerse otra cosa. Porque la manera de llevarlos es con una dignidad, con una forma de llevar las cosas que la hacen ser elegante. Y eso, Joaquín, se percibe, la gente se da cuenta. Cuando tú ves una persona realmente elegante, con ese equilibrio que hoy está tan ausente en la sociedad, inmediatamente atrae a los demás, se vuelve un buen olor social esa persona. Eso es la elegancia. Y todos estamos llamados a ser elegantes, porque solamente, Joaquín, yo te lo podría decir de esta manera, la elegancia es lo que nos lleva no solamente a la felicidad, sino que nos lleva a tener una vida lograda, la que deberíamos de tener. Y fíjate, Joaquín, quiero cerrar con esta frase que me parece que encierra todo lo que te he dicho. La elegancia es la única belleza que nunca se desvanece. Tú, a la edad que sea, en las condiciones físicas que sean, en la cama del hospital puedes ser profundamente elegante. Es lo que te da la belleza de ese espíritu, de esa parte interior que se refleja hacia afuera y hacia los demás. Y esto, Joaquín, que es tan esencial para la naturaleza humana, tiene ya décadas que lo olvidamos enseñar. Yo te diría que en la medida en que perdamos el sentido de elegancia, habremos perdido el sentido de civilización. Y si perdemos ese sentido, Joaquín, esto es la selva, la jungla. Y ese no es el lugar donde los seres humanos alcanzamos una vida lograda. Y es que al no saber esto, se confunde elegancia con presencia, ¿no? Claro. No sé, con arreglo. Con arreglo. Oye, esa persona, mira esa persona qué elegante, porque va vestida de manera impecable. Pero lo ves salir de aquí y a la primera persona que ve en la calle le grita, es prepotente. Esa persona no es elegante, Joaquín. Esa persona utiliza ropa que aparenta ser elegante, pero esa persona no es elegante. La elegancia es una cualidad de la persona, que se refleja en su forma de hablar, que se refleja en su forma de vestir, que se refleja en su forma del trato social. Se refleja pero cuando todo eso es auténtico, verdaderamente auténtico, viene del interior. Y por eso te digo, no confundamos la autenticidad con mostrar miserias, con mostrar vulgaridades, con mostrarnos de una forma que no es la agradable para los demás. Eso no es elegante, eso es lo contrario a la elegancia, eso es un enemigo de la elegancia. El maltrato, claro, la arrogancia, eso, la vanidad. Todo eso se llama vulgaridad. Yo te diría que hay tres formas de atacar la elegancia. La primera es la vulgaridad, que es la manera burda de presentarse, tosca, con poco refinamiento, que eso se percibe. La rudeza, que es ese trato descortés del que tú hablas. Esa prepotencia que vemos, por ejemplo, con mucho dolor en México. Sí. En México vemos gente que, teniendo todo el acceso a la educación, actúan con una enorme prepotencia. Esas personas son exactamente lo contrario a la elegancia. Y lo tercero, ¿cuál es el enemigo? Quizás uno de los enemigos más fuertes de la elegancia, la superficialidad. Porque la elegancia implica una vida interior interesante, implica un equilibrio que tiene la persona por dentro. Una persona es superficial, cuando no tiene una idea un poquito más trascendente de la vida, esa persona nunca podrá llegar a ser elegante, Joaquín. La elegancia, por esto, es un concepto mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Que yo acabo de descubrir. Pues Joaquín, me da mucho gusto. Gracias, querido doctor. Gracias, que es un privilegio que estés aquí, que gracias. Todos, yo creo que la mayoría
Hoy todos aprendimos lo que es la elegancia. Yo no tenía, debo decirte y decirles, ese concepto, la profundidad de lo que es la elegancia, que parece algo superficial. ¿Qué parece superficial, Joaquín? Porque en los últimos años en el mundo nos volvimos superficiales y dejamos de entender lo que había detrás de la elegancia. Y ese es el tema. Hay que recuperar ese valor de fondo, que es la persona. Muy bien, pues gracias, querido doctor, nos la dejas muy bien para el fin de semana y darle vueltas a esta, Joaquín. pues para mí terapia, ¿sí?